Bendición espiritual. Si usted recibe palabra de Dios, tiene vida. Prosperidad económica. Restauración familiar. Hora de edificar. Desde la Iglesia del Millón de Almas. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios en acción, quiere decir que el Espíritu Santo se mueve de una manera impresionante. Que el Espíritu de Dios quiebra yugos, ataduras, maldiciones. Pero lo más importante es lo que el mundo padece. El mundo padece de odio. El mundo padece, hermanos, de envidia. Pero lo que uno más se da cuenta en los hermanos es la rebeldía. Corazones rebeldes, mucha ira. Y eso ha llevado, hermanos, a que se destruyan los hogares, la familia. Y por otra parte el diablo haciendo fiestas a través de la ira, que se maten unos con otros, que se acaben, que se destruyan. Entonces, una de las cosas que cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, todos esos, muchos de los que gritaban que crucificaran al Señor Jesús, donde ellos aprobaron la muerte del Señor Jesús. Sabemos que era la voluntad del Padre, pero ellos fueron cómplices de todo eso. ¿Qué pasó? En Hechos 2, 22, vemos el poder de la palabra. Hermanos, si usted quiere ser edificado, ojo con la palabra de Dios. Esté atento a eso. Porque la palabra de Dios rompe lo que sea, hermano. Entonces, él estaba hablando a los enemigos del Señor Jesús, a los que aprobaron su muerte. A lo mejor algunos estarían los que le abofetearon, los que le escupieron. Bueno, eso fue algo tremendo. Entonces, en Hechos 2:22 dice: varones israelíes, oíd estas palabras que Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Bien. Este mensaje para ellos nunca en la historia lo habían oído. Nunca. El diablo, para no ser descubierto, usa la violencia. Y recuerde que cuando el Señor Jesús vino a los suyos, no le recibieron. En una ocasión querían apedrearlo. En varias ocasiones salía en medio de ellos con su autoridad y gloria, porque los judíos se tornaron muy agresivos con él. Ese es el mundo y el diablo. De ahí viene el problema de los hermanos que no testifican. Hermano, le fui a hablar a mi tío y casi me pega, le fui a hablar a fulano, eso es un lío. Siempre van a haber esos problemas. Por eso es que Dios nos insta a estar llenos de poder. Uno en la carne queda en vergüenza, pero en el Espíritu Dios nos da la victoria. ¿Qué pasó aquí? Que como ellos rechazaron al Señor Jesús y no le recibieron, no creyeron, entonces aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: mire, así quieran o no quieran, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregaron por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos. Eso era delicado, expresarse
en esa manera. Si solamente con el hecho de andar Pedro con el Señor Jesús lo hicieron blasfemar, lo hicieron decir groserías, este es uno de ellos. Eso era tremendo, hermano, tremendo. Por eso la Biblia dice que el cristiano debe estar enterado, debe estar preparado, porque no tenemos lucha contra quién. Hermanos, reflexione. Porque aquí, hermanos, veamos el mensaje tan profundo, tan fuerte, tan duro, de que eran los inicuos, y crucificándole, el cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tanto el diablo como ellos quedaron en vergüenza. Entonces, ¿qué sucede? Vamos más adelante. ¿Cuál es la clave más importante para que usted reciba la palabra, permanezca en la vida cristiana? El verso número 36 de Hechos 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como quien dice, de nada le valió las artimañas. Usted podrá tener muchos problemas, demasiados, pero si usted es un cristiano de oración y de ayuno, que es lo que hay que restaurar, que es lo que hay que volver a revivir, tenemos derecho a pedirle a Dios de todo lo que queramos y Dios lo hace. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que por nada estéis afanosos, sino que sean reconocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si no oramos, que si no clamamos, que si no buscamos de Dios, hermano, usted anda en la carne y los problemas se le van a multiplicar. La iglesia casualmente es el lugar más hermoso donde viene la gloria de Dios, está el poder de Dios, hay manifestaciones del reino. De ahí es que el diablo no quiere que nadie se congregue, y más ahorita que la gente está usando los medios, el internet y todas las demás redes que hay sociales. Entonces ya la gente como que se quiere acostumbrar, entonces ya quieren dejar de lado la iglesia. Y los vivos que quieren hacerlo esclavo, entonces le hablan, ya no necesita usted congregarse. Y entonces, ¿para qué Dios estableció la iglesia? ¿Para qué Dios formó la iglesia? ¿Para qué? Porque el diablo quiere enceguecer, embrutecer de tal manera a los hermanos que no descubran el poder de Dios en la iglesia. Entonces nosotros miramos cómo se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia. Entonces, para no estar en comentarios que Julano dijo, que el otro dijo y que el sultanito, pues llenémonos de la gloria de Dios y le demostramos tanto al diablo como a los herejes que Dios le entregó todo su poder a la iglesia, a su nombre. Pero ¿dónde está el secreto de la iglesia para que la gloria de Dios está? Romanos 16, 19. Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero mire dónde está el poder, que es lo que el diablo quiere que usted ignore. Hermano, si usted ignora el poder de Dios, el diablo lo manipula. Póngale atención a eso. Si usted ignora el poder de Dios, los herejes se aprovechan. Pero usted tiene el poder de Dios. Entonces, todo lo que usted pida, Dios se lo resuelve. A su nombre. Entonces vamos a ser tan sinceros. ¿Por qué? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo estos pies. ¿Pero a qué se refiere?
que somos cristianos obedientes, fieles, abnegados, el Dios de gloria aplastará ¿qué? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, de que me gozo de vosotros, que quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará ¿qué? En breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, hermanos, usted quiere vivir una vida en Cristo, obedezcamos la palabra. Seamos fieles a la palabra. No nos importa lo que el uno diga, lo que el otro piense. Lo que nosotros necesitamos es que Dios se glorifique. Necesitamos que Dios te bendiga. Necesitamos que Dios esté con usted. Lo que necesitamos es que Dios nos guíe, que Dios nos guarde. ¿Para qué nos ponemos a discutir cosas? Hermano, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios no es para eso, hermano. La diferencia del verdadero cristiano es que obedecemos la palabra. Y el hereje forma polémica. El hereje discute, alega, friega, porque es un demonio. Satanás en pasta. Aquí se trata de obediencia, hermano. De obediencia. Entonces vamos a obedecer. Para que Dios se glorifique. ¿A través de qué? La obediencia. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, de que me gozo de vosotros. Quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué sacamos con discutir cuestiones doctrinales si la doctrina es para vivirla, no es para discutirla? Porque la gente que discute las cosas nunca aprende nada. Nunca. Porque el diablo está metido ahí para crear polémica. Y de eso yo no vivo. Nosotros vivimos de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Lo que necesito es que Dios te bendiga, hermano, a su nombre. Pero aquí está la clave, obediencia. Nosotros obedecemos, somos fieles, Satanás está bajo vuestros pies. Que acabamos de escuchar cosas elocuentes o bonitas si el espíritu queda sin nada. Aquí cuando vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habla. ¿Qué pasó? Inmediatamente ellos se compungieron de corazón. El verso número 37 de Hechos 2. Ahí encontramos, ¿qué pasó? Al oír esto, se compungieron de corazón. Bueno, ¿qué valor tiene esto? Número uno, que cuando usted Dios le habla, no se alborote, no se desespere, compúngase de corazón, quebrántese, porque cuando Dios nos habla, está para bendecirnos. Pero una persona llena de ira, ¿puede entender? ¿Puede cumplir? Hermano, mire, los problemas que hay en la familia, en los hogares, es eso. Hay una alevosía impresionante, seria. Nadie quiere someterse, nadie quiere cumplir. Y de ahí vemos la cantidad de muertos y divorcios que hay a granel. Fuera de los demonios de adulterio, fuera de los espíritus inmundos de pleitos, celos, contiendas. El diablo sabe cómo prepara a la gente para que se destruyan unos con otros. Hermanos, siendo estos quienes fueron, que el Espíritu Santo les habló, ustedes fueron los que llevaron al Señor Jesús a la cruz, unos inicuos. Eso eran palabras duras. Si con el hecho de andar con el Señor Jesús, Pedro se puso a decir groserías, porque lo persiguieron, aquí ya es otra persona diferente. Es el Espíritu de Dios hablando a través de él.
Amén. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué es lo que nos falta aprender a nosotros? Primero, tengamos un corazón sincero, quebrantado, humilde, y estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esto siendo quienes fueron enemigos, los que el diablo usó para llevar al Señor Jesús a la cruz, se compungieron, se dieron cuenta que realmente al Señor Jesús ni la muerte lo pudo detener. Y muchos de ellos empezarían a darse cuenta, oiga, a mí me sanó. Yo estuve ahí en los 5,000 que hubo panes y peces para todo el mundo que multiplicó. Muchos testimonios habrían ahí entre ellos. Porque el Pentecostés fue algo, imagínense, de ahí salió mucha gente. Porque después hubo una persecución impresionante a la iglesia, después del Pentecostés. Y como habían cretenses, árabes, romanos, esos mismos que estaban el día de Pentecostés, a través de la persecución, se devolvieron para su nación, para Roma. Esos fueron los que llevaron el evangelio, no fue Pedro. Los que estaban el día de Pentecostés, que quedaron atónitos, que quedaron sorprendidos, porque como eran judíos los que estaban llenos de la gloria de Dios, discípulos del Señor, ellos dijeron, oiga, este está hablando árabe, este está hablando inglés, este francés, oiga, pero nosotros los conocemos, pero ahora les oímos hablar en nuestra propia lengua, pero era algo diferente. ¿Qué hablaban ellos? ¿Y qué dieron testimonio? Dice, les oímos hablar las maravillas de Dios. Entonces, abra su corazón para que Dios te use y aprendamos a vivir la vida cristiana para compartir las maravillas de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Si la iglesia no utiliza el modelo que Dios le dejó, entonces vamos a tener cuidado, porque si no, desde el pastor es un chismoso. Y vamos a saber un poco de fieras aquí reunidas, que el uno se devora al uno, que el otro habla mal del otro, que el otro dice, que el otro que me dijeron. No, hermano, aquí solamente venimos a buscar de Dios. A ser llenos de la gloria de quién. Si no la aprovechamos en el mundo, usted va a conseguir, son demonios. Aquí es donde conseguimos la gloria de quién. Por eso, después de que todo esto pasó, ellos, dice Hechos 2, perseveraban unánimes y juntos. Vean lo que Dios hace, hermano. Claro. ¿Por qué? Es muy sencillo entender. En mucha cantidad de casos encontramos que gente que tenía odios, bueno, lo más claro es un hombre que le mataron la familia y él mató a todos, le quedaba el último y resulta que le dijeron dónde estaba. Y ese está en Bucaramanga, pero le dieron la dirección y resulta que el hombre se arrepintió y conoció el evangelio y allá era un predicador, era un pastor de una iglesia. Entonces llegó el sicario y se sentó. Y cuando lo escuchó predicar, recuerde que no somos nosotros. De ahí es el cuidado. Es Dios que habla a través de usted. ¿Aquí era Pedro o era el Espíritu Santo que estaba hablando? ¿Y a usted no le interesa que el Espíritu Santo lo use? Entonces, hermano, a corregirnos. Para no hablar cosas que no edifican. Para no caer en las redes de la ignorancia, sino todo lo contrario. Y aquí nosotros encontramos la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Temerosos, perseveraban unánimes,
Dios les usaba con muchas señales, con muchas maravillas eran hechas por Él. Y dice Hechos 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es la iglesia victoriosa. Cuando los hermanos existe la unidad. Cuando hay el despotismo, hermanos, eso se llama ignorancia. Si Dios nos da la oportunidad de servirle, ¿de dónde vamos a sacar nosotros orgullo? Eso es una vanidad, eso nada tiene que ver con la verdad. No, es un privilegio que Dios nos da, pero hay que saberlo utilizar. Entonces, en Hechos 2, aquí encontramos que esta gente se arrepintieron y se convirtieron, porque ese es el mensaje de Dios. Mientras una persona no se haya arrepentido, no puede ser cristiano. Estos que eran enemigos del Señor Jesús, acérrimos, se compungieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo, arrepiéntase. Para ellos, hermanos, si no aceptaron al propio, si no aceptaron al Salvador del mundo cuando a los suyos vino y no le recibieron, no lo aceptaron, era que estaban muy cargados, hermanos. Andaban muy mal. Pero aquí el Espíritu de Dios los quebrantó. ¿Y qué dijeron? Le dijeron a Pedro. Pedro les dijo, arrepiéntase, bautícese cada uno. Hechos 2:38. Pero Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, no sé hasta dónde usted se haya arrepentido, eso lo sabe usted. De ahí viene la conversión. Usted se arrepintió de veras. Es una nueva queja. El hombre de pecado fue destruido. Romanos 6:6. Esto no nos puede olvidar nunca. Por eso la Escritura dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, si nosotros mismos no entramos por la obediencia para que la obra de Dios sea hecha real, podemos leer la Escritura, cantar coros, venir a la iglesia. Pero si el hombre de pecado no fue destruido, ¿será cristiano o cristino? Es un cristino. No ha nacido de nuevo. ¿Ah? Y lo primero que enseña la palabra es, cuando la persona se compunge, se quebranta, da lugar a que el Espíritu Santo le revele su condición, le hable a su conciencia, y es cuando toma uno la decisión de la conversión, porque es la obra de Dios directamente. Luego, el Espíritu de Dios, al tomar control de la vida, empieza a guiarlo. Es cuando la persona se arrepiente. Aquí, ¿cuántos sicarios hemos visto arrepentidos? Oh, eso es tremendo, hermano. De ahí es que Dios te recomienda para que nunca el diablo te impacte. Ese está lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Y con todo lo perverso que es, hay que tener cuidado. Amén. Para no darle lugar al maligno. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no perdamos todas esas promesas tan poderosas, sino entremos por la puerta angosta. Es completamente difícil entrar, mas no imposible.
¿Por qué? Porque en la puerta ancha del mundo la gente está llena de pasiones, de delitos, de desgracias. Es la puerta de la perdición. Pero en cambio en la puerta angosta, lo primero que Dios dice, sin santidad, y luego Él se pone como ejemplo. Y dice, sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera que. Pero como el impacto que Dios hizo en nuestras vidas fue tan especial, fue tan glorioso, que todavía seguimos fieles para la gloria de Dios. Hermanos, esa bendición que recibimos, ese cambio que Dios ha hecho, que nos hizo nueva ¿qué? Y el hombre de pecado fue ¿qué? Entonces de ahí es cuando nos sometemos a ser obedientes. ¿Qué hicieron los judíos con todo lo malo que eran? Como se arrepintieron, aceptaron el bautismo del Señor Jesús. ¿Por qué aceptaban el bautismo del Señor Jesús? Mire, ellos venían con una herencia tremenda. Primero, eran el pueblo escogido de Dios. Nosotros éramos gentiles, para nosotros no había nada. Ellos tenían toda la bendición. El linaje escogido. De ahí vino el Señor Jesús. Mateo capítulo 1 está toda la genealogía. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que ellos se quebrantaron, se compungieron y empezaron a razonar que eran responsables. Al ser uno responsable de su pecado, ¿quiere volver al pecado? Ni el riesgo. No queremos volver atrás. ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos dirige? El Espíritu Santo. Entonces vienen todas las promesas de Dios. Amén. Entonces necesitamos obediencia. Necesitamos obediencia. Es impresionante cuando Dios bendice a un hermano. Impresionante, hermano. Impresionante. Lo que usted necesita es estar vivo y hacer la voluntad de Dios para que Dios lo bendiga. No necesita más. Nadie puede tener la gloria de Dios. Nadie. Es que, hermanos, cuando usted entiende, abre su corazón, lo que significa y lo que es la gloria de Dios para su vida, hermano, que Dios derrame de su Santo Espíritu. Que Dios nos despierte. Que el Señor Jesús se glorifique. Porque Él nos prometió llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Señor, queremos ser más que vencedores. Anhelamos con todo el corazón ser más que ¿qué? Más que vencedores, hermano. Más que vencedores. Estamos tan atentos. Cualquier movimiento de Satanás lo tenemos que destruir. Pero ahí Dios nos está enseñando cómo. Con un corazón compungido, quebrantado. Sobre todo ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Sobre todo ese deseo de servirle a Dios. Él produce el querer como el hacer por su divina voluntad. Entonces, arrepentimiento es reconocer los hechos, delitos o pecados y decirle a papá Dios, perdóname, pero no lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí está la batalla ganada. Porque cuando una persona se arrepiente, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Y cuando usted aprende a humillarse delante de Dios, cualquier cosa que usted necesite, Dios lo tómela. Pero una persona altiva, una persona llena de soberbia, llena de amarguras, que no quiere sino que Dios le haga y no quiere hacer la voluntad de Él, nunca pasa nada. Por eso Él nos enseña, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Vamos a hacer la voluntad de Dios.
Si hay algo que Dios se goza, es en bendecirnos. Dios le duele que usted esté en problemas. A Dios le duele eso, hermano. A Dios le duele. Y por eso Él nos enseña. El único medio que hay para hablar con Dios es la oración. No hay otro medio. Y lo único que Dios oye es la oración. Pero Dios nos enseña para que no estemos, hermanos, disvariando un día aquí, otro día por allí, otro día buscando soluciones. No, Él lo encierra. Todo lo que usted pide en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, para cuidar y hacer la voluntad de Dios, es indispensable un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque el Espíritu te anhela celosamente. Y porque nosotros queremos la gloria de Dios. ¿Qué queremos? Anhelamos la gloria de Dios. Y de ahí, hermanos, es que somos multiplicadores de la gloria de Dios. Esperamos el ayuno, la oración de todo el pueblo cristiano para que hayan muchas victorias, poderosas victorias, día a día, todos los días. Ejemplo, digamos el próximo domingo de gloria. Si estamos orando, estamos en oración, en clamor, en intercesión, en ayuno, ¿qué pasa? Vamos a ver cosas que, vamos a ver cosas que, vamos a ver cosas mayores. A su nombre. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? La gloria de Dios, porque en el mundo está el diablo. Porque nosotros clamamos, venga tu gloria, porque en el mundo está Satanás. Engañándolos, pervirtiéndolos, destruyéndolos, acabándolos. Y por eso la gloria de Dios todo lo hace nuevo. A su nombre. Entonces, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Aprovéchelo. Hermanos, a veces, cuando hay mucha vanagloria, Dios no está. Porque, hermanos, a Él tenemos que darle la gloria. La vanagloria es la parte humana, es el orgullo, es la vanidad. Y de ahí mucha gente ha caído en esas redes del diablo. Esto es lo que hicieron, todo lo contrario, se quebrantaron, se compungieron. Y dice el verso número 40, y con otras y muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Como ellos tenían un corazón contrito y humillado, mire todo lo que viene, lo que se desprende cuando hay un corazón contrito y humillado. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Y de ahí para allá, ¿qué sigue? Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Qué lindo que a usted la vida cristiana le deje las mejores experiencias de su vida. Amén. Y al mismo tiempo uno valore lo que Dios le da, la enseñanza que tenemos, para estar preparados contra los herejes, contra los falsos, contra los mentirosos. Entonces Dios nos capacita. ¿Para qué? Rechazar. Que ya vimos en otro ayuno el discernimiento de la iglesia. Si a vosotros alguien viene y trae algo diferente, otro evangelio, de que vosotros habéis aprendido, rechácelo, deséchelo. Y si no, se convierte igual a él.
participa de qué? De sus malas obras. Entonces, mi estimado hermano, usted debe causar admiración. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para causar lástima? ¿Tristeza? ¿Angustia? ¿Que nos vean ahí todos patas arriba, vuelto nada? ¿O más que vencedores? Desde que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no había temor para él, pero había admiración. Hechos 4, 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Para causar lástima o admiración? ¿Y a usted sí le gusta triunfar? ¿Ser más que vencedor? Ponga atención, por favor. Es que casi el cristiano no se preocupa en sobresalir, en que Dios lo levante, que Dios lo use, que Dios lo bendiga. Somos luces en medio de las tinieblas. Pero si usted no lo desea, entonces usted se va a sentir uno más ahí en la iglesia. Y Dios no te llamó a eso. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿sabían que eran hombres sin letras? ¿Estuvieron en alguna universidad? No, hermanos, el pobre Pedro era un pescador. Pero Dios nos da lecciones. Ese como pescador, un día se fue a pescar. Pasó toda la noche y aparece el Señor Jesús. ¿Cuánto tienes? No, no he cogido nada. No. Entonces dijo, tira las redes a este otro lado. Y le tocó llamar a todos los pescadores porque las redes se partían. ¿Qué es lo que Dios hace para la gente victoriosa? Nos llena de gloria, de bendición, de poder, para que la gente vea que somos hijos del Rey. ¿Cuántos alaban al que vive? Que nuestro Padre es el maestro de maestros, es el todopoderoso y nos recogió para darnos todas esas riquezas. Que la gente vea que usted es un cristiano verdadero. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Incline su rostro y no pierda su tiempo. Abra su corazón y reconozca la soberanía del Señor Jesús sobre tu vida, para que tú te entregues cuerpo, alma y espíritu y podamos ser obedientes, sinceros, genuinos. Y no vamos a estar, hermanos, en esos apuros, en esa desesperación, en esa ingratitud, en esa desgracia que anda mucho cristiano. Uy, andan atormentados, hermano. ¿Y qué hizo el diablo con esta gente? Le cegó el entendimiento para que no le resplandeciese el evangelio de poder. Ojo con eso. Le cegó el entendimiento, los vendó. Póngase una venda en los ojos a ver si ve. Espiritualmente el diablo quiere hacerlo. Que la gente no vea las maravillas, la gloria, el poder, la bendición que Dios tiene. Entonces, hermanos, a despertarnos a su nombre, a su nombre, a su nombre. Lo que la gente necesita es testimonio. Por eso es que el Señor, cuando nos manda a quitarnos todo peso que nos hace día, es porque lo que queremos es la gloria de Dios. A uno que le importa a Julano, Sutano. No, hermano, no somos chismosos ni chismosas para estar metidos en enredos de los demás. Necesitamos es la gloria de Dios. Aquí venimos a buscar primeramente ¿qué?
Y las demás cosas. ¿Ve? Porque a veces las hermanas tienen sus ahorritos por ahí y se ponen a abrir la boca. Me prestaron una pensioncita, vendí la casita, vendí un lotecito. Y el otro dice, hermano, yo le guardo la plata. Se vuelve muy generoso el diablo. Y después lo buscan a uno. Pastor, ese Satanás me robó. Y llama uno al Satanás ese, ¿qué pasó? No, pastor, sí o no, usted me tiene aburrida que tiene una plata que por favor, que si le da un interés. Y ahí sale la realidad. En boca cerrada no entra mosco. ¿Le queda claro? A mí no me salí con cuento que el hermano. Eso es como con los novios. Se novian ahí, hermano. Se encaprichan. Y después cuando le dejan la barriga llena de hueso, pastor, ese es un demonio. ¿Y se dejó embarazar de un demonio? No puede ser. Ahí sí se les olvida. Pero cuando están comiéndose las 11 antes del recreo, no caen en cuenta. Hermanos, hay que ser entendidos. ¿Sí o no? Porque es que, hermanos, se ven unas cosas tremendas. Usted aquí no venga a pelar las muelas a nadie porque el diablo dice las quita. Aquí vengas a buscar de Dios. Aquí hay que venir a buscar de Dios. Otra cosa no te sirve. Pero a veces las muchachas inexpertas o a veces que son paticalientes y empiezan a revolar, a mostrar las muelas al uno y al otro. Eso no es de la iglesia, no es de Dios y cada hermanito tenga cuidado cómo se conduce en la casa de Dios. A su nombre. Hay cosas delicadas en eso. No, que pastor, que resulta que este muérgano, bueno, ¿qué le pasó con ese muérgano? No, pastor, es el novio. Y lloran. Pero ya después de la leche derramada, es un problema. Pastor, tengo 40 años. Estuve con impíos. Estuve con no sé qué. Y nunca me le entregué a ninguno. Y llegó un atentado. Recuerdo uno que tenía hasta una mano seca. Y ese fue el que le hizo el mandado. Esas cosas, si no están de acuerdo, no pasa nada. ¿A usted quién la va a obligar? Nadie. Nadie. Pero cuando el diablo quiere hacer daño, se disfraza como ángel de luz. Yo le digo una vez, de una china como de 12 años. Y estábamos en la casa de un hermano, haciendo un sancocho ahí, cuando de pronto llegó una muchacha a abrazar al hermanito. Y apenas lo miraba. Y él le decía, no, no haga eso. Es que vengo a darle la noticia. Mi mamá se fue. Y esta noche no, yo quiero que se quede conmigo. Una china de 12 años. Y le dije yo, ¿quiere que lo metan a la cárcel? ¿Quiere que le quiten la finquita lo que usted trabajó? Porque usted, la muchacha, no va a decir que fue ella la que vino a buscarlo, sino que usted la violó. El diablo se inventa unas películas tremendas. Cosas terribles. Entonces le dijo, no, a mí no me venga usted. Ya, viene su mamá. Usted le comenta. Su mamá me pone una denuncia y aquí no va a decir usted que fue la que me instó, sino me echa la culpa a mí. Y como el diablo es experto en acusarnos de día y de noche, él solo espera nuestras debilidades, que nunca las podrá conseguir, para acusarnos delante de papá Dios.
Hay casos que se presentan, hermanos, raros. Pero por eso es diablo. Cristo nos redimió de toda maldición. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Nunca va a tener usted problemas si le obedece a Dios. Si usted le obedece a Dios, será libre de todo problema. Pero si usted le desobedece a Dios, ahí cayó. Hechos 19, 4, 19 y 20. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Esto es una experiencia personal, hermano. Esto no fue que me dijeron, que fulano dijo, porque esa es la otra moda que el diablo tiene para destruir a los hermanos. Pastor, resulta que oí a un pastor que yo podía, hablando del recasamiento, volverse a casar. Dios dice que el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete ¿qué? Eso es claro. Si no puedo con el alma, mucho menos con la carga. Entonces quédese. ¿Sí o no? Pero hay cosas que la gente no entiende. Y hay gente que les complace la carne. Hermanos, con toda la experiencia que uno tuvo en el mundo, con el diablo, con el pecado, donde le complazca la carne, no queda uno en pie, porque eso es lo que el diablo quiere, que le complazcan la carne, para poder meterse él, hermano, para poderse meter él. Entonces, Dios destruyó las obras de la carne. No hay confusión, no hay nada. Dios te va edificando. Y como usted es tan fiel, tan abnegado, tan sincero, no tenemos de buscar. Hay un solo Dios. Hermanos, 20 días que duró Moisés recibiendo la ley para guiar al pueblo. Y Dios le dice, váyase porque ellos se corrompieron en 20 días. Eso es un desafío para todos. Sino que ahí es la calidad de cristiano. Ahí la responsabilidad. Ahí viene a cumplirse cuando Dios dice, la obra de cada uno será probada. El fuego la probará. Pruebas tremendas, serias, delicadas. Nunca deslíguese de toda justificación. Cuando usted se justifica, el diablo le ayuda. Pero cuando usted obedece a Dios, Dios lo bendice. Era lo que ellos decían. Aquí tenemos que obedecer a papá Dios, no a los hombres. Hermanos, créame que es bastante delicado cuando usted no ha podido entender qué es la obediencia, para que usted se goce, siéndole fiel a papá Dios. A su nombre. A su nombre. Dios sea glorificado. Dios te dé sabiduría y entendimiento. El Espíritu de Dios te sature. El Espíritu Santo te unja. Para que al tomar cualquier decisión, siempre es para la gloria de Dios. Siempre, hermano. Siempre. Porque cualquier desliz lo pagamos con nuestra propia vida. Es delicado. Cuando Dios dice, el que persevera hasta el fin, este será ¿qué?
Uno no sabe en qué momento el enemigo está listo. Pero al ir de la mano de Jesús, Él nunca te soltará. Él nunca te dejará. Y Él está comprometido a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre. A su nombre. ¿Qué es la iglesia de Dios? Y la responsabilidad de cada uno. Hechos 5:14. Mire cómo la unción hace que las almas lleguen. Los que creían en el Señor Jesús aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Espero que la iglesia entienda que todos los días Dios sana, todos los días. Pero el día del Señor, día de resurrección, lo asignamos para días de domingos de gloria. Y si todos oramos, clamamos, cada domingo va a ser impresionante los milagros, los testimonios, y el Señor va a añadir las multitudes para su gloria. A su nombre. Entonces, que Dios ponga y usted acepte en su corazón el siempre estar bendecido, siempre lleno de la gloria de Dios, siempre en Cristo somos más que ¿qué? Cuando uno lee Hechos 2, se da cuenta de la vida de los primeros cristianos y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quién? Hechos 2:43. Despiértese, hermano, y entienda. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A su nombre. ¿Cuántos alaban al que vive? Le pregunto, ¿está usted atento, atenta a obedecerle a Dios? Entonces, cuando de pronto haya por ahí un enfermo, ¿usted qué sale corriendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Va a orar. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Lo deja enfermo o lo sana? Porque usted lleva en su corazón, soy siervo de Dios, soy sierva del Dios Altísimo. Y Dios me dio el poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. ¿Cuántos alaban al que vive? De ahí, hermanos, es que vamos a ver maravillas de Dios. Y será algo impresionante, porque nosotros fuimos hechos para ir de menos, de gloria y de poder, y a fieles. Hay casi 90,000. Esperamos que este domingo lleguen. Claro, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, para eso se trabaja. Y Dios te llamó para bendecirlo. Es importante que usted entienda y disponga su corazón. Vamos a mirar cómo vamos con nuestras redes. Pero hay que poner el pellejo. Porque, hermano, yo hubiera podido usar esto. Yo tengo en la casa todo el sistema. Si yo quiero abrirla, hablar por radio a las 1 o 3 de la mañana, no sé, prendo los equipos y ahí está todo. Ahí está la emisora. Está todo ahí, conectado.
Pero no es lo mismo estar al frente del cañón que predicar debajo de la cama. Lo primero es el miedo, la duda, la incredulidad. ¿Y cómo le va a decir, hermano, Dios te bendiga? Pastor, sálgase debajo de la cama. Así le pasaba a un hombre en la casa. Entonces la mujer lo mantenía echándolo todos los días. Lárguese de aquí. ¿Y sabe qué hacía el hombre? Salía corriendo y se metía debajo de la cama y empezaba a gritar, no me voy, no me voy. Que se largue de aquí. Nosotros no podemos hacer eso. No, hermanos. Cuando agradamos a Dios, la bendición nos sigue. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner en práctica, para obedecer, para cumplir, Jehová Dios te exaltará. Jehová Dios te bendecirá. Bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendita tu artesa, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Y Dios va a pelear por usted. Dios bendecirá a los que te bendigan y a los que te maldigan. Dios se encarga de eso. Pero hay que hacer la voluntad de Dios. Si el pueblo de Dios entendiera que es hacer la voluntad de Dios, estar en la presencia de Dios, vivir para la gloria de Dios, hermanos, cualquier cantidad de planes del diablo son frustrados, son destruidos, son lanzados fuera, porque usted se deleita en obedecer la palabra de Dios. Usted se goza, hermano. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Pero estamos rompiéndole el alma al diablo para que los hermanos entiendan que no es lo mismo, hermanos, que otros hagan lo que usted tiene que hacer. Ninguna persona va a reconocer los problemas que usted tenga si usted mismo ten cuidado de ti mismo. ¿Qué hizo la mamá de Samuel? Tantos años pidiéndole al sacerdote Elí, y hasta que Elí estaba ya aburrido de verla. Ya ni le ponía cuidado. Y ella un día reconociendo dice, no, yo le voy a poner mi causa al que todo lo puede. Qué ejemplo tan hermoso, hermano. Qué bendición tan genuina. Cuando somos conscientes, somos responsables, le decimos, papá Dios, es usted el que me ayuda. Es usted el que resuelve. Te voy a buscar, te voy a amar en oración, en ayuno, Señor, para que conteste mi petición. Si el pueblo de Dios se levanta en ese conocimiento, en esa fe, fuera desgracia. Ya no tenemos, pastor, ore por la mujer ore por el marido que consiguió novia y que empieza Dios a poner orden en la casa. Empieza a poner orden en la casa. Entonces el hermano empieza a reconocer. Pero cuando venimos de fanáticos a la iglesia, usted no entiende. Y yo les daba un ejemplo ahora en la televisión a los hermanos. Una hermana, el marido la dejó. Ella escuchó la palabra y se convierte a Cristo. Me contó, le dije, hermana, vamos a orar, vamos a orar. Y yo sé que Dios va a revolver a este hombre. Pero el problema es que uno no cae en cuenta. Uno pide oración, hermano, la familia, el tío, la abuela, la familia que conozca. Y uno nunca les predica. Entonces, ¿qué van a conocer? O no les ha dado buen testimonio. Hay muchas razones, hermano. Entonces, oramos. Y el hombre dijo, voy a escuchar a ese pastor donde va mi esposa.
Al escuchar, Dios lo quebrantó, se compungió, cogió sus maletas, las empacó él mismo y se volvió para su casa. Tan pronto llega a la casa, la mujer le dice: ¿y este atolondrado de qué vino? Lárguese, pone la otra. Él vino a contarme. Me dijo: pastor, téngale cuidado, esa señora es un hipócrita, es un fariseo. Efectivamente. Usted ora por la familia, por los hogares, y yo entendí. Y me voy para mi casa creyendo que la mujer había cambiado. ¿Ah? Y me sacó corriendo otra vez, pastor. Me tocó reprenderla. Alcanzó a pegar una trompada y allá la mandó al piso. Oiga, arrepiéntase. Ese no es el testimonio. Yo vine a reconciliarme porque Dios me mandó y usted me echa. Hermanos, si no sabemos los errores que cometemos, ¿cómo queremos la gloria de Dios? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tenemos que entender los principios fundamentales de la enseñanza. No es que venga tu reino, pero también dice: hágase tu voluntad. Estamos dispuestos, hermanos, a decirle a Dios la realidad. Y si no, hermanos, eso es un problema delicado. No somos una secta. Dios nos sacó de una secta. Allá íbamos a los ídolos y volteamos casi los ojos. Y por favor, dígale a papá Dios. Pero nuestra vida era un demonio. Nuestra vida era una desgracia. Pero cuando vino Cristo, Él sí tomó la vida, nos libertó, destruyó el hombre de pecado y somos ciudadanos del reino. ¿Qué quiere Dios hacer con tu vida? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero no se le olvide ponerlo en práctica. Porque si no, venimos a leer la Escritura. No, Dios nos enseña a ponerla en práctica. No temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Gloria? Hay requisitos que son indispensables, hermano. No hay otra manera sino hacer lo que Dios nos manda. Por eso es que el Señor se enoja. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Todo eso hay que corregirlo para ayer es tarde, para que Dios sea glorificado. Caen legiones, potestades, maldiciones, huestes de maldad. En el nombre de Jesús, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y dice el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, se quiebran todos esos yugos. Quita esas vendas, Padre. Ministranos, Señor, a lo profundo del alma, a lo profundo del corazón. Haznos comprender sabiduría. Que el hacer tu voluntad debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, Señor. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre toda la gloria. A tu nombre toda la gloria. A tu nombre toda la gloria. Arranca toda pereza, toda ceguera. Quiebra todo yugo en el nombre de Jesús. Padre, que nos distingamos en hacer la obediencia, serte fieles, dispuestos
para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Sí, Padre, el yugo se pudre a través de la obediencia, a través de ese corazón contrito y humillado. Y tú dices, como le dijo Moisés, dígale a mi pueblo que avance. Seguimos viendo esa gloria tuya, el poder, la gracia. Por eso caen maldiciones, enfermedades, espíritus inmundos. Se van a las profundidades de la vida. Sí, papá, tú nos llenaste de autoridad, de poder. Y en tu nombre somos más que vencedores para ir de gloria en gloria, de poder en poder. Padre, corta toda venda mágica, Padre. Que podamos decirle, Señor, el hacer tu voluntad es mi delicia. Sí, Padre, me regocijo, me gozo. Estar en tu presencia, qué grandioso es, qué glorioso es. En los mejores momentos de nuestra vida. Y la gloria es para ti, Padre. Señor, desate esa bendición de señales, de prodigios, de milagros. En el nombre de Jesús. Como está escrito en tu palabra. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Haznos instrumentos en tus manos para no callar este evangelio de gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Bendición espiritual. Usted recibe palabra de Dios, tiene vida. Prosperidad económica. Restauración familiar. Hora de edificar. Desde la Iglesia del Millón de Almas.